Contratos lesivos es nuestro hashtag de la noche, contratos lesivos. Hablamos de estos contratos que son lesivos para el Estado de Guatemala, que han sido suscritos por el Poder Ejecutivo con varias instancias y con varias instituciones, incluyendo una para sanear el lago de Amatitlán, otra para la compra de cámaras de videovigilancia y otra, por supuesto, de arrendamiento para el parqueo del Aeropuerto Internacional La Aurora. Contratos lesivos es nuestro hashtag de la noche, y es que el sector empresarial organizado ha hecho un emplazamiento al presidente de la República para que combata de manera frontal la corrupción y además que declare lesivos los contratos que ya le hemos mencionado. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Los empresarios guatemaltecos piden al presidente que declare lesivos al menos 7 contratos que el Ejecutivo firmó y que son fuente de corrupción. El presidente del CACIF le recuerda al mandatario que ya van 3 veces que le demandan que actúe. Pedimos la inmediata declaratoria de lesividad de los contratos públicos. Emplazamos al gobierno para que efectivamente dé respuesta a estos señalamientos. La responsabilidad del gobierno es una, y el líder del gobierno se llama Otto Pérez Molina. Y el que tiene que tomar resoluciones inmediatas, porque estos temas vienen denunciados algunos, ya tienen 2, 3 años. Yo todavía no comprendo cómo están investigando cuando deberían tener muy claro qué es lo que ha acontecido en estos casos. Lo que hoy solicitamos al presidente de la República, y es la tercera vez que lo estamos haciendo, es que actúe de inmediato, cumpliendo con las obligaciones constitucionales y legales que le otorgan las leyes del país. El CACIF da a conocer algunos de los contratos que el gobierno debe declarar lesivos. La adjudicación para la construcción y operación de la nueva terminal de combustibles en el aeropuerto La Aurora. La adquisición de líquidos de la limpieza del lago de Amatitlán, que tenían algo de milagrosos, dicen por ahí. Las subastas de 2 frecuencias radioelectrónicas del Estado llevada a cabo por la Superintendencia de Telecomunicaciones, SIT. Compras de medicinas e insumos médicos por parte del Ministerio de Salud Pública. La adquisición de maquinaria pesada por el Ministerio de Desarrollo Social, MIDES. Los contratos del Ministerio de Gobernación por la compra de cámaras de vigilancia, infraestructura de cárceles y mantenimiento de helicópteros y radiopatrullas, entre otros. Los empresarios exigen al presidente que ponga orden, pero no le demandan la renuncia como lo hicieron con Roxana Valdetti Elías. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Contratos lesivos es nuestro hashtag de la noche. Hoy no contamos con la presencia del licenciado Philip Chicola. Entrando al aire se lastimó, tuvo un problema de salud y no pudo quedarse ni a las 8:45 ni a este espacio de las 10 p.m. Le deseamos lo mejor al licenciado Chicola, que se recupere a la brevedad posible. Vámonos a las redes. Esta noche estamos con contratos lesivos como nuestro hashtag de la noche. Robles nos dice contratos lesivos, que declaren lesivos el contrato que firmó Otto Pérez por 4 años. Nos dice por Guate, contratos lesivos, ¿por qué nadie dice nada de la compra de fertilizantes diseñada para que la ganen los que dan comisión? Nos dice Will, no cabe duda que a raíz de que el pueblo se levantó, ya están comenzando a trabajar contratos lesivos que investiguen hasta a las alcaldías. Eduardo Santos nos dice, con contratos lesivos hay algunos como el del canal interoceánico que ahora está en el olvido y se juzga como menos grave cuando había asociación ilícita, es lo que nos dice Eduardo. W. Morales nos plantea con contratos lesivos. Señores, lesivo es el contrato que realizó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para sacar 400 millones y trasladarlos al MIDES y al MAGA. Despierten, es lo que nos plantea Carlos Flores. Contratos lesivos, el siguiente contrato
que debería de rescindir es el de Otto Pérez como presidente. El licenciado Reyes nos plantea, ¿será otro caso la línea? No más corrupción. Cris nos dice también, esta es una estrategia para crear certeza y credibilidad institucional, todo bien coordinadito, así como la línea es lo que nos dicen a través de los mensajes en Twitter con contratos lesivos, que es nuestro hashtag de la noche. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Hugo Novales. Muy buenas noches, Juan Carlos, buenas noches también a quienes nos acompañan hoy en las 10 pm. Bueno, lo que está ocurriendo ahorita no es más que una consecuencia de la crisis que venimos viendo en las últimas semanas. Y particularmente hay que reconocer algo, y es que esta crisis ha tenido como un protagonista central al sector privado organizado. Me parece que fue a partir de que el sector privado organizado le retira el apoyo al presidente, exige la renuncia de Roxana Valdetti, que precisamente se precipita el antejuicio que estaba planteado en su contra, se da la renuncia de ella un par de días después y el presidente queda entonces sumamente debilitado porque quienes habían sido sus aliados más importantes durante el gobierno, estamos hablando del sector privado organizado por un lado, pero quien le daba la base de legitimidad, que era la clase media urbana, pues terminan apartados y el presidente básicamente se queda solo sin una bancada efectiva en el Congreso de la República, se queda solo sin operadores políticos eficaces para relacionarse con el Congreso de la República. Estamos hablando principalmente de Alejandro Sinibaldi y de Roxana Valdetti, quienes manejaban esas negociaciones, y entonces queda absolutamente aislado. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que entonces la reacción de la PGN, en este caso, puede explicarse a partir de que, digamos, el sector privado organizado, el CACIF, en el comunicado que emitió, además de pedir que los contratos en cuestión fueran declarados lesivos o que fueran revisados en cualquier caso, también solicitó o exigió al Congreso de la República que aprobara una serie de leyes. Ahora, el presidente lo que está haciendo en este caso para tratar de limitar o de frenar su propia caída es tomar las acciones que están dentro de su alcance, y una de ellas es el control que pueda tener sobre la PGN y la manera eficaz en que pueda trabajar en estos contratos. Más allá de eso va a ser muy difícil que pueda hacer algo. Entonces yo lo que me preguntaría acá en este momento es ¿qué podemos esperar del presidente Pérez Molina, más allá de que tome decisiones administrativas para rescindir esos contratos y que los mismos puedan al final restaurar, por así decirlo, algunos millones de quetzales al Estado? No sé qué impacto va a tener esta medida al final en la credibilidad que pueda tener el presidente como líder al final del Ejecutivo. A ver, el respaldo de ese liderazgo del cual habla el licenciado Novales, a mí me parece que correrá si hay persecución penal en contra de aquellas personas que suscriben esos contratos, que abiertamente son lesivos. Oiga, el hecho de poder haber firmado un contrato y haber comprado la fórmula israelita con los 22.8 millones de quetzales y que no haya un estudio de impacto ambiental es abiertamente ilegal, y tienen que haber pues una persecución penal en contra de aquellas personas que hayan firmado dicho contrato. O sea, el asunto es que la persecución penal al final no depende del presidente. Y eso Por es eso, lo pero depende del Ministerio Público y también, por supuesto, de la PGN. Pero entonces ahí estaríamos hablando de una restauración de la credibilidad de la ciudadanía digamos, en el Ministerio Público o en las instituciones de seguridad y justicia. Y qué bueno. Y es magnífico. Y qué bueno. Lo que cuestiono es la posibilidad de que esto sea una especie como de salvavidas del presidente. ¿Por qué? Algunos de nuestros televidentes incluso planteaban... Lo que pasa es que tiene parches el salvavidas, entonces, y agujeros tiene grandes. agujeros, sobre todo. Sí. Pero entonces algunos de nuestros televidentes sugería la posibilidad de que esta fuera una especie como de muestra de apoyo del CACIF hacia el presidente al no solicitarle la renuncia, pero a la vez exigirle algo que pareciera estar dentro de sus posibilidades cumplir. A lo que voy es que no creo que esté dentro de las posibilidades del presidente llevar a cabo una persecución de la dimensión que Juan Carlos plantea. O sea, estamos hablando de que lo más que puede hacer el presidente es tomar algunas medidas administrativas, solicitar a la PGN o colaborar con la PGN para que ésta tome algunas acciones legales, pero la máquina después empieza a estar
afuera del control del presidente, porque entraría al Ministerio Público, entraría ya a las instituciones de justicia, particularmente el organismo judicial. Entonces va a ser muy complicado que este gesto que toma el presidente como respuesta a la solicitud de CACIF sea un paliativo efectivo para la crisis. O sea, pareciera ser que el presidente de esto va a salir tan solo como cuando entró. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con contratos lesivos. El licenciado Mario Archila nos plantea quién se ganó esas frecuencias con contratos lesivos. Entiendo que es una de las empresas grandes de telefonía. Fernando nos dice contratos lesivos. Es agua salada, hay que echársela encima a la Valdetti para que se deshaga. Perdón. Gustavo Ortiz nos plantea, entonces, ¿qué ha hecho AMSA en casi 20 años? Que alguien me explique. ¿Estudio sobre estudio o solo cobrar sueldos? Es el planteamiento que hace Gustavo. Edwin nos plantea, ¿cómo es posible que se le robe al pueblo de Guatemala de una forma tan descarada? Agüita salada, 23 millones de quetzales. Álvaro Reynoso con contratos lesivos. Qué vergüenza, como dicen en mi pueblo, ya cuando las vacas se salen quieren cerrar el potrero. Jorge Ramírez, es ridícula la posición de la PGN y peor su pasividad para presentar las demandas correspondientes. Osvaldo Sánchez, contratos lesivos, deben de investigar toda la mafia que hay en el deporte federado, tanto en el Comité Olímpico como en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala o Confede, es lo que nos plantea Osvaldo. En el deporte se han tenido durante mucho tiempo pues algunos contratos que sí tienen, yo me acuerdo uno muy famoso para la compra de químicos que se utilizan en la limpieza de la piscina olímpica. Hasta eso era sobrevalorado como en 35%. No, incluso se habló también de la reparación de la duela de las canchas de básquetbol de la Federación de Baloncesto. Eso también fue una situación que hace ya casi 10 años generaba algún tipo de resquemor entre algunas personas y de hecho este tipo de prácticas continúan, no digo precisamente que en la Federación de Baloncesto, pero sí en otras entidades asociadas a Confede, precisamente porque la autonomía con la que operan les impide o les permite hasta cierto punto actuar con algún grado de irresponsabilidad en la rendición de cuentas, y esto es algo complicadísimo. Vámonos a las redes, estamos esta noche con contratos lesivos es nuestro hashtag de la noche. Mario Aceituno, lo lesivo tiene nombre, Roxana Valdetti, Otto Pérez y compañía, igual al Partido Patriota. El triste me dicen, es lo que nos plantea. ¿Qué se puede decir de todos los contratos que tienen los familiares y amigos de Valdetti con el Estado? Mario nos dice, no se debe de quitar el dedo del renglón, porque eso solo es el comienzo. La caja de Pandora aún no se ha abierto con contratos lesivos. Álvaro, en el área privada sin estudio de impacto ambiental no puedes hacer nada, porque no es igual con el gobierno. Eso es correcto. ¿Quién instala esas camaritas de seguridad? Hay 2 empresas, licenciado Archila, y es un contrato que ni siquiera es de compra, es un contrato de arrendamiento a cámara vista. Pero ¿quién es el que supervisa la cámara vista? Ese es un tema bien importante. Lenny Coyoy nos dice con contratos lesivos, son pactos colectivos con los sindicatos de salud y otros. Hombre, lesivos son los pactos colectivos con los sindicatos de salud y otros. Francisco Vázquez nos dice contratos lesivos, hablando de contratos lesivos, ¿cuándo el Ministerio Público y la CGN, la Contraloría General de la Nación, van a accionar contra la vice? ¿Cuándo? Es lo que plantea Francisco. Contratos lesivos, entiendo que hubo un pago millonario a la NASA para que nos dijeran que este año no iba a llover. No, yo creo que ahí estamos hablando de las declaraciones que en su momento diera Roxana Valdetti, de que se estaba pidiendo pues un análisis a NASA para saber cuál sería la cantidad de lluvia para el tema de los fertilizantes. A eso es a lo que se refiere precisamente Alan. Pero y el dinero ya no se recupera, ya no vuelve. Bueno, hace un momento la doctora María Eugenia Villagrán de León aseguraba que dentro de la demanda que está planteando la PGN también está pidiendo que se devuelva ese dinero. Fernando Gómez, el responsable del lago de Matitlán, es Mario Valdetti, hermano de Roxana Valdetti. Él es el títere en AMSA, es lo que nos plantea Fernando. Agua salada, pobre.
Pero ve, es lo que nos dice Antonio haciendo pues un chiste de la famosa canción de la agrupación mexicana Los Tigres del Norte. Mildred nos dice justicia, que señalen y castiguen a los culpables. Neto, la responsabilidad de Otto Pérez Molina y de la R en el caso de la agüita mágica es evidente. Hasta paseo en lancha hizo Valdetti. Eso es correcto. Es más, metió la mano al lago y decía que no olía feo. Y decía, entre otras cosas, que solo faltaba el dron porque ya iba la drona en la lancha. Bueno, yo la que más recuerdo de las declaraciones de Roxana Valdetti es aquella famosa declaración de pic, 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 que con 3 gotas que iba calculando una computadora, dependiendo de el vertido que se tuviera de aguas residuales en el lago, pues ya esa agua iba a entrar limpia al lago, ¿no? Creo que ese, en el plano de la política, ha sido en buena medida el detonante de todo lo que ha pasado en el último mes y medio, 2 meses, Lick. Yo creo que el catalizador fue precisamente ese, y es que recordemos que el caso de la línea se destapa, toca un tema muy sensible como es la recaudación tributaria. O sea, la gente se siente presionada porque tiene que pagar impuestos y después ve que los impuestos en muchos casos antes de que lleguen al Estado se están quedando en otras manos, pero posiblemente esta crisis política que tenemos ahorita no se habría dado si no se le hubiera dado tal cobertura mediática al caso del agua en el lago de Amatitlán, que tuvo mucha cobertura por varias razones. Primero, por lo absurdo que resultaba, lo absurdo y lo ridículo o lo estrafalario que resultaba el hecho de pensar que con una fórmula de este tipo se iba a limpiar el lago. Eso es lo primero. Pero segundo, porque estábamos hablando de un tema al cual los capitalinos son muy sensibles, digamos. O sea, yo creo que todos hemos escuchado las historias del agua de Matitlán de antes, de quienes tenemos más de 20 años de vida, hemos visto su deterioro, o sea, hemos podido ver la manera en que se ha venido degradando, y entonces es un tema que le toca a las personas de manera muy, muy, muy cercana y muy concreta. Si se sobrevaloró una compra de medicinas, digamos, es un tema muy sensible, es un tema complicado, pero no es un tema que yo puedo ver y que yo puedo palpar, mientras el caso del lago Matitlán es así. Y efectivamente, los pasos que estaría tomando el presidente de seguir con un proceso de persecución de los responsables, de nuevo, irían orientados a intentar restaurar esa relación con quienes hoy por hoy le han quitado el apoyo al gobierno, pero de nuevo el alcance es muy limitado. Ahora, lo que sí está ocurriendo estamos llegando a un punto en esta crisis política en el cual a los principales actores les empieza a dar algún grado como de temor lo que pueda ocurrir posteriormente. ¿Por qué? Porque vimos que las manifestaciones no se saciaron o no se sintieron satisfechas con la renuncia de Roxana Valdetti. Vimos que en la manifestación del 16, una de las principales demandas era precisamente la renuncia del presidente Pérez Molina. Y otra, la devolución del dinero, creo que también era uno de los temas de todo lo que se han robado. La extinción de dominio también fue un tema recurrente en estas manifestaciones. Digamos que lo de la extinción de dominio y la devolución del dinero serían cuestiones que tendrían que ver con un proceso penal posterior y que de nuevo se salen del control incluso de lo que los manifestantes quieran hacer. Pero a lo que me refiero, Juan Carlos, con esto es que yo percibo que en parte si el CACIF le tira esta pelotita al presidente Pérez Molina es precisamente para que él la agarre y la use bien. O sea, en cierto sentido le están haciendo una sugerencia de algo que él puede hacer para reconstituir hasta cierto punto su relación con la ciudadanía. El problema, y vuelvo al mismo tema, es que es de un alcance muy corto y es muy tardío. El presidente pudo haber tomado esta medida, o la PGN pudo haber tomado medidas similares al inicio de esta crisis, por ejemplo. O sea, claro, el problema del lago de Amatitlán venía gestándose desde mucho antes, ya se había dado incluso la destitución de... la salida en ese caso fue una renuncia del director de AMSA. Del director de AMSA. O sea, ya se estaba... ¿Quién sabía que algo estaba pasando, verdad? Por supuesto, pero no se tomaron las medidas drásticas en ese momento para reparar, por así decirlo, el daño que se estaba causando. Ahora,
¿qué es lo que pasa? Esto le hubiera dado suficiente tiempo al presidente Pérez Molina para que una vez se iniciara la crisis, una vez surgiera el problema del Assad, se desarrollara una estrategia para hacer precisamente lo que se está haciendo hoy. El problema es que ahorita ya parece ser demasiado tarde, porque además otra de las demandas es precisamente la demanda de reforma institucional. Ahora, la demanda de reforma institucional también es acuerpada por el CACIF, pero es dirigida hacia el Congreso de la República. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto? Esto podría tener, digamos, dos consecuencias. Uno, que las mismas manifestaciones también se empiecen a dirigir hacia el Congreso de la República, o dos, que ocurra algo como lo que el presidente intentó hacer ayer. El presidente ayer por la mañana decía que iba a convocar a los manifestantes, algo que suena absurdo, pero iba a convocar a los manifestantes a discutir propuestas de reforma a la ley de servicio civil, a la ley de compras y contrataciones, a la ley electoral y de partidos políticos, que son precisamente las que menciona el sector privado organizado en este comunicado. Pero, ¿qué es lo que termina ocurriendo? El error más grande del presidente sería en este momento intentar liderar un proceso de reformas en este sentido, porque es un presidente parece no tener el cuerpo político, sumamente debilitado, y que además, si empieza a entrar en acuerdos con instituciones o con organizaciones interesadas en estas reformas, él no va a poder cumplir. Claro. Vámonos a las redes. Esta noche estamos con contratos lesivos como nuestro hashtag de la noche. Fernando Leiva nos dice: se llevan más tiempo investigando si son lesivos que en adjudicar los contratos en tiempo récord. Eso es absolutamente claro. A esta hora somos el tema más comentado en Twitter con contratos lesivos. Antonio Villeda nos plantea: aparentan hacer algo cuando el pueblo exige la renuncia de Otto Pérez Molina. Su credibilidad no se recupera con nada, es lo que nos plantea Antonio, que creo que es lo que explicaba plenamente el licenciado Novales, que no tiene en este momento el peso político, la fuerza política como para poder liderar el presidente Pérez Molina un acto de esa naturaleza o una reforma tan profunda como la que se espera por parte de los manifestantes. Juan Antonio, ya lo leía, Jerry nos dice: investigan si era necesario extender el estado de calamidad en San Marcos, lo utilizaron para no licitar. Eso es obvio, Jerry. Analu nos dice: no creo que se recupere el dinero robado, ya pasó mucho tiempo, no se logrará rastrear todo, es lo que plantea Analu. Coca Godoy: el asunto es que CACIF solo pide pero no da, si esos ladrones de cuello blanco también tienen cola, es lo que plantea Coca. El licenciado Archila, experto en temas económicos y temas de tributación, nos dice: la misma compañía que se gana la frecuencia, cámaras y redactó supuesta ley de telecomunicaciones. Entonces, es lo que nos dice el licenciado Archila. Bueno, creo que es contundente lo que está planteando el licenciado Archila, y es así. Tanta vuelta para que aún no se hagan capturas. ¿Por qué al de mala información de Ban Rural sí lo capturan al Chile? Le voy a dar la respuesta, Roberto, y es que sí tiene una respuesta: porque pueden. Sí. Porque pueden contra ese ciudadano que alerta. Fue el mismo caso de Jean Fernando, el otro tuitero al que tuvieron casi 5 meses por pánico financiero, porque decía que había que investigar a ver si eran ciertos los rumores. Lo tuvieron 5 meses en la cárcel, pues, sí, porque pueden. Ahora hay una situación acá, Juan Carlos, y es que en muchos casos vemos a las instituciones del Estado funcionar como que si fueran autónomas completamente del entorno que las rodea, o del entorno, sin necesidad de redundar. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? No son autónomas de su entorno, sino que influye en las instituciones de una u otra manera. Naturalmente, los bancos son en Guatemala instituciones que tienen mucha influencia política, y que una amenaza contra un banco naturalmente tiene una respuesta muy pronta de parte del Estado. Ahora, sobre esto hay muchas otras versiones. Por ejemplo, se dice que en el caso de la línea, y esto es a nivel puramente de rumor, pero es un rumor sumamente creíble, había presiones incluso a nivel internacional de empresas transnacionales que tienen supermercados en Guatemala y que estaban siendo afectadas por el contrabando, al grado que presionan a su gobierno para que presione a la CICIG para que utilice las instituciones que tiene a su disposición el Estado de Guatemala para destapar el caso de la línea y actuar en contra de esto. O sea, digamos,
que sí, es lamentable ver que si a mí me asaltan o me roban el carro no va a tener una respuesta tan pronta como si una institución bancaria se ve afectada por un posible pánico financiero, pero el hecho es que nuestras instituciones débiles están sometidas a presiones de actores que muchas veces son más fuertes, como pueden ser los bancos o como puede ser una empresa transnacional. Yo difiero en un aspecto allí. La institución es débil cuando quiere. Cuando quiere ser fuerte, también lo es, ¿verdad, Lico? O sea, cuando hay ese elemento externo que lo presiona, oiga, hacen las cosas bastante eficientemente. Vámonos a las redes con contratos lesivos. Pero precisamente el sucumbir a esa presión del elemento externo es la que la hace débil. De acuerdo, pero débil... Sí, débil no quiere decir ineficaz. Ajá, débil selectivamente, Lique. Sergi nos dice, más allá de investigar a los ladrones, hay que recuperar lo robado. Hay que hacer una y otra, Sergi. Investigar a los ladrones y recuperar lo robado. Silvia nos dice que persigan a todos los involucrados, empezando por el presidente y la R, hasta dónde llega la ambición. Imer nos dice contratos lesivos que investigan a las empresas que adquirieron los contratos, que sean parte acusadora en los procesos. Juan nos plantea, el CACIF ha dado paso importante al exigirle al presidente la revisión de dichas anomalías. Hay que apoyar, es lo que plantea Juan. Gerson, siempre ha habido en el Estado, de este o de otros gobiernos, nada extraño, pero hay que empezar a buscar responsables. Alan, ¿cuál es el problema? Lo que estaba inventada es el agua azucarada, el agua con sal, es un descubrimiento patriota, es lo que nos plantea Alan en una broma pues interesante. Alberto nos plantea, y solo recordar que los 22 millones fue el adelanto de los más de 100 millones que costaba la fórmula. Es que ahí eran dos contratos diferentes, Alberto. 22 millones costó la llegada del agua salada. Los otros 100 millones era para el vertido de la fórmula sobre el lago. Allí era la diferencia, sí. Teli, nos faltan compras sobrevaloradas de medicamentos, plazas fantasmas. Jeff, que ya dejen de robar y que encarcelen tanto al ladrón como a tanto ladrón del gobierno, es lo que dice Jeff. Carol, el gobierno está quitando 12 metros de terreno a la fuerza para el canal interoceánico en carretera a Tacisco, es lo que nos plantea Carol. Johnny nos dice, urge que la 2 se siente en el banquillo de los acusados. El contrato de las cámaras es Navega, que es una empresa de Tigo, es correcto. Y Cristian nos dice, vean las supuestas compras de medicinas y también la ridiculez de la CICIC, son vendidos dándole tiempo a los ladrones, es lo que nos plantea. 10:35, Lick. Bueno, nos han dado muchísimas denuncias informales. Por ejemplo, nos hablan de problemas en el RENAP, nos hablan de problemas en la compra de medicamentos, en la adjudicación de obras de infraestructura vial. O sea, digamos, yo no creo que podamos exigirle al CACIF que toque todos los temas de corrupción. La pregunta sería por qué abordan estos precisamente. Yo supongo que pueden haber varias razones. La primera es, mencionan los contratos de los cuales tienen información. Ese tiene que ser un criterio para venir y salir abierta y públicamente a denunciar algunos. El segundo, que puede ser que toquen algunos de sus agremiados. O sea, naturalmente el CACIF no está para defender a todos los guatemaltecos, creo yo. No está para hacer auditoría social en nombre de todos los guatemaltecos, sino que está para defender los intereses de sus agremiados, y seguramente esos contratos tocan algunos intereses y por lo tanto ellos vienen y llaman la atención sobre estos temas. Entonces, digamos que no les exijamos tampoco ni les atribuyamos funciones que no le corresponden. Ahora, la pregunta y a donde nos tendría que llevar esta discusión es ¿por qué es CACIF el único actor que tiene aparentemente la capacidad de salir a denunciar esto? CACIF y los medios de comunicación, porque todos los contratos que menciona el sector privado organizado hoy en algún momento fueron ventilados en los medios de comunicación. Principalmente el del lago. Pero digamos que incluso organizaciones como Acción Ciudadana, que es un trabajo de fiscalización muy específico y muy particular en algunos casos, pues no han tenido, me parece, la capacidad de proyectar y de darle tanta difusión a estos hechos de corrupción al grado que lleguen a obligar al presidente a tomar medidas correctivas. Entonces, creo que tendríamos que ponernos a reflexionar sobre qué tipo de rol queremos asignarle al sector privado organizado y si no tenemos que desarrollar
la fortaleza en otros actores externos al sector privado organizado para que asuman la batuta de hacer este tipo de trabajo de fiscalización. Momento de ir a la pausa, así que nosotros estamos en el debate esta noche a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala. Los deportes fueron presentados por Fundación Bullocks. Llegó la hora de ayudar a muchos más. Nosotros también nos unimos al saludo a Philip, hombre, ojalá que se recupere pronto nuestro compañero que tuvo un percance antes de entrar al aire. Vámonos a las redes, estamos esta noche con contratos lesivos y nos dice Juan, declarar los lesivos, salida fácil, hay que investigar a fondo, desde los responsables de las bases, dictámenes y quién firmó, es lo que nos dice Juan. Roberto Farfán, contratos lesivos, hay muchísimos contratos lesivos que los entes gubernamentales debieron haber visto antes. PGN, abogado del diablo, y la Contraloría, su contador, mejor llamar al Chapulín. Aquí la fiscalización de contratos lesivos es una leyenda urbana. Nos dice Coca, Hugo, pienso que es porque se quieren abogar el show de la coyuntura cuando mayormente la tiene el pueblo con contratos lesivos, es lo que plantea Coca al licenciado Novales. Jorge Ramírez, en la cuestión de la agüita del lago está claro quiénes son los corruptos. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, AMSAN, Valdetti y la Secretaría General de la Presidencia. En el caso del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la ministra tiene que dar la cara por eso, es que no puede hacerse la loca, tiene que dar la cara por ese proceso. No es posible que el ministerio no haya exigido el estudio de impacto ambiental y la fórmula, saber qué es lo que contenía el líquido de esta empresa israelita, que ya en buena medida se ha determinado que el 98%, es más, lo dice en la etiqueta, 98% del contenido del líquido es agua con sal, agua con cloruro de sodio, agua con sal. La ministra tiene que dar cuenta de eso y las autoridades, las instituciones tienen que funcionar. Contraloría General de Cuentas, Procuraduría General de la Nación, Ministerio Público. Nos dice también Simón, también desde el MIDES, del DIGEF y del Ministerio de Cultura y Deportes, donde se ha comprado con sobrevaloración. Fernando Leiva, ¿cuándo vamos a ver al Contralor General de Cuentas, el licenciado Carlos Mencos, en Canal Antigua dando explicaciones sobre los contratos lesivos? Pues ojalá que los espacios de entrevistas dé la cara el Contralor General de Cuentas. Marvin del Cid nos dice, contratos lesivos, al final el CACIF solo defiende los intereses de sus asociados, no de todos los empresarios de Guatemala. Nos dice, queremos ver en el bote a Otto y Valdetti, ladrones también a vos, Valdizón, no te toca, corruptos. Perdón. David nos plantea agua con sal a costa de nuestros impuestos. La del mar es gratis, indignante justicia ya, es lo que dice David. Contratos lesivos, cárcel a los empresarios y funcionarios involucrados en corrupción. Nos dice también, urge que se sienten en el banquillo de los acusados el mero mero, la R, los 158 diputados, el CACIF, es parte del problema, licenciado Novales. Bueno, veo que hay entre nuestros televidentes muchas críticas al rol que asumió el CACIF en este caso, y es que, vamos a ver, yo creo que los cuestionamientos pueden venir de dos tipos, o de dos vías. Uno, la idea de que hay empresarios que se benefician de la corrupción y que el CACIF posiblemente represente a estos empresarios. Esa es, digamos, una de las vías por donde viene la crítica. Yo creo que en este sentido ya fueron muy claros en decir que si aparece un agremiado involucrado en el caso de la línea, lo van a expulsar. Habría que ver si este tipo de medidas las van a tomar con el tanatal de escándalos de corrupción que se han venido desatando desde que existe la democracia, desde que existe el CACIF, desde que existe básicamente la relación entre empresas y el Estado en nuestro país. Pero bueno, esa es una de las críticas. La segunda crítica es pensar que ellos están de una u otra manera tratando de ganar protagonismo con esta posición, con este posicionamiento, aprovechándose de la crisis actual y de las manifestaciones. Yo no lo veo tan así. Esta última creo que es algo que podemos cuestionar. ¿Por qué?
Lo que he visto es que las distintas organizaciones que integran la sociedad civil, estamos hablando de los tanques de pensamiento, las universidades, los empresarios, los medios de comunicación incluso, de una u otra manera hemos intentado interpretar lo que está ocurriendo y muchas veces lo interpretamos a través de los únicos ojos que tenemos. Y en el caso, por ejemplo, de algunas organizaciones sociales, los ojos con las que lo ven es con el ojo de la reforma política y entonces salen a proponer la reforma política. Otras organizaciones, por ejemplo, el día de la manifestación había algunas organizaciones que estaban manifestando contra la minería, diciendo que la adjudicación de licencias de manera anómala también es una forma de corrupción. Entonces, pues ellos ven el problema de la corrupción a través de sus ojos. Y en el caso, naturalmente, del CACIF, pues lo ven con ojos de empresario y ven que hay un problema en el sentido de que algunos empresarios están siendo afectados por la adjudicación anómala de algunos contratos en el Estado que benefician a sus competidores. Entonces, digamos que cada quien hace lo que puede desde su pedacito, pero, de nuevo, por la debilidad relativa de los distintos actores de la sociedad civil, o sea, la debilidad relativa de las universidades, de los think tanks, de las organizaciones sociales, el CACIF es el que termina siendo más bulla y es al que terminamos dándole cobertura en este espacio. Para usar una analogía, que por cierto yo se la escuché al doctor Eduardo Suger Cofiña muchas veces, creo que es la que más vale y de lo que dice el licenciado Novales. El doctor Suger plantea la analogía de que aquel que aprende a utilizar un martillo a todo le ve cara de clavo. Algo así. Entonces es la idea más o menos. Es momento de ir al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. CACIF emplaza al presidente Otto Pérez Molina para que le ponga un alto a la corrupción y declare lesivos varios contratos millonarios que firmó el Ejecutivo. El presidente Otto Pérez Molina dice que se analizan contratos para determinar si se anulan más de 7 contratos que pueden ser anómalos. México, familiares denuncian decenas de desapariciones en el estado de Guerrero luego de que civiles tomaran las armas. Y en los Estados Unidos se da a conocer el nombre del líder del Estado Islámico ultimado por sus tropas en una acción terrestre en Siria. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Hasta aquí con el debate de esta noche. En nombre del licenciado Hugo Novales, de nuestro compañero el licenciado Philip Chicola, quien se tuvo que ausentar por motivos de salud, de un servidor Juan Carlos Sandoval. Le deseo a usted que tenga una noche muy hermosa.